Audioescuelasabática.com. Lección número 12, para el 18 de septiembre de 2021. El profeta sin descanso. Sábado 11 de septiembre. Para memorizar. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás capítulo 4 verso 11. Una de las historias más interesantes de las Escrituras debe ser la de Jonás. Allí estaba él, un profeta de Dios, alguien llamado por Dios y sin embargo, ¿qué? Huye del llamado de Dios. Entonces, después de haber sido persuadido de una manera dramática de cambiar de opinión y obedecer al Señor, lo hace. Pero ¿solo para qué? Para quedarse porque el pueblo al que fue llamado a testificar se arrepintió y se salvó de la destrucción que, de lo contrario, le habría tocado. ¡Qué ejemplo de alguien sin descanso, sin paz, hasta el punto de exclamar: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida! Jonás capítulo 4 verso 3. El mismo Jesús se refirió a la historia de Jonás diciendo: los habitantes de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Mateo capítulo 12, verso 41. Más grande que Jonás, sin duda. De otra manera, no podría ser nuestro Salvador. Esta semana, veamos a Jonás y lo que podemos aprender de su falta de descanso y paz. Audioescuelasabática.com. Domingo 12 de septiembre. Huida. Jonás fue un misionero asombrosamente exitoso. Al mismo tiempo, también era muy reacio, al menos al principio. Independientemente de lo que estuviera haciendo Jonás, el llamado de Dios interrumpió su vida a lo grande. En lugar de llevar el yugo de Dios sobre sus hombros y descubrir por sí mismo que su yugo es fácil y su carga es liviana, Mateo capítulo 11 verso 30, Jonás decidió buscar su propio descanso y lo hizo huyendo en la dirección contraria de donde Dios lo estaba llamando a ir. ¿Dónde esperaba Jonás hallar paz y descanso del llamado de Dios? ¿Cuán útil le resultó? Escucha Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás parte en la dirección contraria de donde Dios lo llamó. Ni siquiera se detiene a razonar con Dios como lo hicieron muchos de los otros profetas bíblicos cuando fueron llamados a ser mensajeros de Dios. Ver, por ejemplo, Éxodo capítulo 4, verso 13. Curiosamente, esta no es la primera vez que Jonás recibe un llamado para hablar por Dios, como sugiere Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Sin embargo, en ese caso, al parecer, Jonás hizo lo que el Señor le había pedido. No obstante, esta vez no. Los registros históricos y arqueológicos documentan la crueldad de los gobernantes neoasirios que dominaron el antiguo Cercano Oriente durante el siglo VIII a.C., la época en que Jonás sirvió en Israel. Aproximadamente 75 años antes después, el rey neoasirio Sennacherib atacó a Judá. Israel y Samaria ya habían caído unos 20 años antes, y el rey Ezequías aparentemente se había unido a una coalición local anti-asiria. Ahora había llegado el momento de que los asirios saldaran cuentas. La Biblia, Segunda de Reyes capítulo 18, Isaías capítulo 36, los documentos históricos asirios y los relieves de las paredes del palacio de Sennacherib en Nínive nos cuentan la crueldad de la historia de la caída de Laquis, una de las fortalezas fronterizas más importantes y mejor fortificadas de Ezequías. En una inscripción, Sennacherib afirma haber tomado a más de 200.000 prisioneros de 46 ciudades fortificadas que aseveró haber destruido. Cuando el rey asirio tomó Laquis, cientos o miles de prisioneros fueron empalados. Los partidarios incondicionales del rey Ezequías fueron desollados vivos, mientras el resto fue enviado a Asiria como mano de obra barata. Los asirios podían ser increíblemente crueles, incluso para los estándares del mundo de ese entonces. ¿Y Dios estaba enviando a Jonás al corazón mismo de ese imperio? ¿Sorprende que Jonás no quisiera ir? Huir de Dios. ¿Hiciste eso antes? Si es así, ¿cuánto éxito tuviste? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de ese error? Audioescuelasabática.com. Lunes 13 de septiembre. Un descanso de 3 días.
Al huir de Dios, Jonás no estuvo libre de problemas. Su breve descanso se vio perturbado cuando Dios intervino milagrosamente con la tormenta. Dios salva a Jonás de una tumba de agua y manda un animal acuático para salvar a Jonás. Sin embargo, recién cuando Jonás se encuentra en un descanso obligado de 3 días en el estómago del gran pez, se da cuenta de cuán dependiente es de Dios. A veces necesitamos caer en algún lugar que no tenga nada de lo que este mundo ofrece para darnos cuenta de que Jesús es a quien realmente necesitamos. Escucha la oración de Jonás en el vientre del pez. Jonás capítulo 2 versos 1 al 9. ¿Por qué ora? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Aunque estaba allí, en lo profundo, en una situación muy peligrosa, Jonás en su oración ora por el santuario. Verá el santo templo de Dios. ¿Qué está pasando aquí? El templo constituye un punto central en esta oración y debería ser el punto central de la oración en general. Solo hay un lugar para el Antiguo Testamento donde se puede encontrar a Dios. Está en el santuario. Éxodo capítulo 15, verso 17, capítulo 25, verso 8. El santuario es el punto central de la oración y comunión con Dios. Sin embargo, Jonás no se refiere al templo de Jerusalén, más bien habla del santuario celestial. Jonás capítulo 2, verso 7. Allí es donde está depositada su esperanza, porque de ahí proviene Dios y la salvación que Él ofrece. Finalmente, Jonás comprende esta verdad importante. Ha experimentado la gracia de Dios, ha sido salvo. Cuando el gran pez lo escupe, él comprende de primera mano el amor de Dios hacia él, un profeta fugitivo. Ciertamente ha aprendido, aunque con algunos rodeos en el viaje, que el único camino seguro para cualquier creyente es procurar hacer la voluntad de Dios. Por ende, ahora decide cumplir con su deber y obedecer las órdenes de Dios, y finalmente se dirige a Nínive. Sin duda por fe, se dirige hacia una ciudad extremadamente malvada, a cuyos ciudadanos no les agradaría que este profeta extranjero les dijera cuán malos son. A veces, quizás solo necesitemos tomar distancia de todo para tener una nueva perspectiva de las cosas. Aunque la historia de Jonás, quien sobrevivió milagrosamente en el vientre de su pez, es un caso bastante extremo, tomar distancia de tu entorno normal, ¿cómo podría permitirte verlo desde una perspectiva nueva y quizá necesaria?
audioescuelasabática.com. Martes 14 de septiembre. Misión cumplida. En comparación con cualquier ciudad o pueblo de Israel, Nínive es una ciudad enorme. Es una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás capítulo 3, verso 3. Escucha Jonás capítulo 3, versículos 1 al 10. ¿Cuál es la respuesta de este lugar malvado? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia en nuestros esfuerzos para dar testimonio a los demás? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: He aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mientras camina por la ciudad, Jonás proclama el mensaje de Dios: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás capítulo 3, verso 4. El mensaje va directo al grano. Aunque no se brindan detalles, queda en claro que el mensaje llega a oídos receptivos, y la gente de Nínive, en forma colectiva, cree en las palabras de advertencia de Jonás. De una manera típica del cercano oriente, el rey de Nínive proclama un decreto para demostrar un cambio de corazón. Todos, incluso los animales, tienen que ayunar y afligirse. Como se aflige los animales, el texto no lo dice. El rey desciende de su trono y se sienta sobre el polvo, un acto simbólico muy importante. Escucha Jonás capítulo 3, versos 6 al 9. Compáralo con Jeremías capítulo 25, verso 5. Ezequiel capítulo 14, verso 6 y Apocalipsis capítulo 2, verso 5. ¿Qué elementos abarca el discurso del rey que muestran que él comprende de qué se trata el verdadero arrepentimiento? Jonás capítulo 3, versos 6 al 9. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá, y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría,
y no lo hizo. Jeremías capítulo 25, verso 5. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Ezequiel capítulo 14, verso 6. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El sermón fue breve, al grano, pero lleno. Mientras Jonás predicaba, el Espíritu Santo debió haber estado trabajando arduamente en el corazón de los ninivitas. Los ninivitas no contaban con todas las historias de la tierna conducción de Dios que tuvieron los israelitas. Sin embargo, le respondieron de manera positiva. Por cierto, dicen: confiemos en la misericordia de Dios, no en nuestros propios logros. Apoyémonos completamente en su bondad y su gracia. Aunque parezca extraño, Jonás, que ha experimentado personalmente la gracia de Dios, aparentemente piensa que la gracia de Dios es algo tan exclusivo que solo algunos pueden tener la oportunidad de descansar en ella. ¿Por qué el arrepentimiento es una parte tan esencial de la experiencia cristiana? ¿Qué significa verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados, especialmente los pecados que cometemos una y otra vez? Audioescuelasabática.com. Miércoles 15 de septiembre. Un misionero enojado y sin descanso. Lamentablemente, la historia de Jonás no termina en el capítulo 3. Escucha Jonás capítulo 4, versículos 1 al 11. ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿Qué lección podemos aprender de su carácter defectuoso? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció?
¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jonás capítulo 4 comienza relatando la ira de Jonás contra Dios porque el alcance de su misión fue sumamente exitoso. Jonás teme quedar como tonto. Vemos que Dios se toma su tiempo para hablar y razonar con el profeta, quien se comporta como un niñito con una rabieta. Esta es una evidencia de que los verdaderos seguidores de Dios, incluso los profetas, todavía pueden crecer y superarse. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debería haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios, pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se lo considerara falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Profetas y Reyes, página 202. La paciencia de Dios con su profeta es asombrosa. Parece decidido a usar a Jonás, y cuando Jonás huye, Dios envía la tormenta y el animal marino para traer de vuelta al fugitivo. E incluso ahora, nuevamente, cuando Jonás es obstinado, Dios busca razonar con él por su mala actitud, diciéndole: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás capítulo 4, verso 4. Escucha Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. ¿En qué se asemeja este relato a lo que sucedió en la historia de Jonás? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. O como expresa Dios en Jonás capítulo 4, verso 11: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Cuán agradecidos deberíamos estar, porque en última instancia Dios es el juez supremo de corazones, mentes y motivos, y no nosotros. ¿Cómo podemos aprender a tener la clase de compasión y paciencia por los demás que Dios tiene, o al menos aprender a reflejar esa compasión y paciencia? Audioescuelasabática.com. Jueves 16 de septiembre. Una vía de doble mano. Jonás parece ser más problemático de lo que es. Nínive era peligrosa, pero en la historia de Jonás, los ninivitas no parecen ser el problema. Entienden el mensaje y se arrepienten rápidamente. Jonás, el misionero, parece ser el eslabón débil de esta historia misionera.
En este relato, Dios persigue a un profeta reacio porque sabe que Jonás necesitaba el viaje misionero a Nínive tanto como los ninivitas necesitaban escuchar el mensaje del misionero. Escucha el libro de Judas. ¿Cómo podemos conservarnos en el amor de Dios? De Judas 21. ¿Qué significa eso? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En su breve libro del Nuevo Testamento, Judas nos dice en el versículo: manténganse en el amor de Dios, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Experimentar el amor y la gracia de Dios personalmente no es un evento único. Una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás. En los siguientes versículos, Judas nos dice que tengamos compasión y que salvemos a los demás arrebatándolos del fuego. Escucha Judas, versículos 20 al 23. ¿Qué dice aquí que se relaciona con la historia de Jonás y qué nos dice esto a nosotros también? Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive, porque probablemente él no había dedicado mucho tiempo a pensar en su relación con los asirios antes de este llamado en particular. Probablemente sabía que le disgustaban, pero no tenía idea de cuánto los odiaba o de los extremos por los que pasaría para evitarlos, incluso después de recibir el llamado. Jonás no estaba preparado para tener a un ninivita como vecino en el cielo. Jonás no había aprendido a amar como Dios ama. Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive porque ama a los ninivitas y los quiere en su reino. Pero Dios también llama a Jonás porque lo ama. Quiere que Jonás crezca y se asemeje más a él mientras trabajan juntos. Dios anhela que Jonás halle el verdadero descanso que llega solo a tener una relación salvífica con él y a realizar la voluntad de Dios, que incluye acercarse a los demás y señalarles la fe y la esperanza que tenemos. ¿Cuánto tiempo dedicas a trabajar por la salvación de los demás? En un sentido espiritual, este tipo de trabajo, ¿cómo nos lleva a hallar el verdadero descanso en Jesús? Audioescuelasabática.com. Viernes 17 de septiembre, para estudiar y meditar. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero quien le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Profetas y Reyes, página 199. Miles de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde. Los más intelectuales, quienes son considerados los hombres y las mujeres más talentosos del mundo,
son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y puede hablar de ese amor tan naturalmente como el mundano habla de las cosas que más profundamente le interesan. Palabras de vida del Gran Maestro, página 183. Preguntas para dialogar. 1. Un profeta de Dios que está molesto porque el pueblo al que Dios lo llamó para dar testimonio aceptó la salvación. ¿Cómo entender esta actitud de Jonás? Qué ejemplo tan poderoso de la paciencia de Dios con su pueblo, incluso cuando actúa en contra de la luz que tiene. 2. La historia de Jonás parece sugerir que Dios no solo se dedica de salvar a los descarriados, sino también está muy interesado en transformar a sus seguidores. ¿Cómo podemos conseguir un corazón nuevo y un espíritu nuevo, aunque ya conozcamos al Señor y la verdad para este tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre conocer la verdad y ser transformado por ella? 3. Lee el libro de Judas nuevamente. ¿Cuál es el mensaje esencial del libro? ¿Y por qué ese mensaje es relevante para nosotros como iglesia hoy? 4. ¿Cómo es que la experiencia de trabajar por la salvación de los demás nos hace tanto bien a nosotros también, espiritualmente hablando? 5. Por más que Jonás haya tenido o creía tener buenas razones para no querer ir a Nínive, Dios le demostró lo equivocado que había estado en realidad. ¿Qué actitud podríamos tener hacia los demás que refleje la misma actitud incorrecta que mostró Jonás?